Saludos. Como ya saben, nosotros somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Informáticas que en la materia de lenguaje de programación 2, dictada por el ingeniero John Ceballos, estamos realizando videotutoriales con la finalidad de ayudar a las personas que lo necesiten. Los integrantes de este grupo somos Alonso Tumbaco, Luis Alberto, Flores Moreira, Joaquín Paul y Torres Castro, Jonathan Javier. En este videotutorial se va a explicar cómo conectar el lenguaje de programación C# con una base de datos Anywhere. Primeramente lo que vamos a realizar es abrir la base de datos que ya tenemos creada. Para abrir la base de datos damos clic en conexión, conectar con SQL Anywhere 16, que es la versión de Anywhere con la que estamos trabajando. Damos clic en conectar. Aquí en dice acción vamos al que dice Start and Connect and Database on this computer. Aquí nos sale nuestra base de datos. En este caso vamos a poner el usuario, que es user, y nuestra password o contraseña, que es Faxi. Damos clic en conectar. Ya, y podemos observar que se nos ha conectado con nuestra base de datos. Aquí en la base de datos podemos observar las tablas y los procedimientos almacenados, que son con los que vamos a trabajar. En las tablas tenemos la tabla usuario. Dentro de la tabla usuario ya tenemos ingresados algunos datos. Para ver los datos, vamos aquí a la opción que dice Data. En este caso tenemos ingresado el ID de usuario y el nombre de los integrantes de este grupo, que son el 130 99 01 443, que pertenece a Joaquín Flores, el 131 26 82 22 0, que pertenece a Luis Alonso, el 131 31 93 59 9, que pertenece a Jonathan Tuárez. Aquí en nuestra base de datos también podemos encontrar nuestros procedimientos almacenados, que se encuentran en la opción Procedures and Function. Aquí tenemos los procedimientos almacenados que vamos a utilizar, que son agregar usuario y eliminar usuario. Ahora vamos a nuestro lenguaje de programación C# para explicar cómo se realiza la conexión. Para realizar esta conexión debemos de tener activadas estas librerías, como son la usingsystem.data.odbc, la usingsystem.data.oldb y la usenyanywhere.data.sql. Para conectar nuestra base de datos con el lenguaje de programación C#, lo primero que hacemos es ir a Inicio, Panel de control. Dentro del panel de control vamos a la opción que dice Herramientas administrativas. De ahí le damos clic a la opción que dice Orígenes de datos ODBC. De ahí vamos a agregar nuestra base de datos. En este caso es la SQL Anywhere. Le ponemos un nombre a nuestra base de datos. En este caso le vamos a poner Anywhere. Aquí en Login vamos a buscar nuestra base de datos. En Acción ponemos Start and Connect a Database o This Computer. Seleccionamos, en este caso la base de datos, la tabla que es usuario. Ponemos el ID, que era user, y la contraseña, que era Faxi. Para comprobar que haya conexión, vamos a donde dice ODBC y damos clic en la opción que dice Test Connection. En este caso podemos ver que nos ha mostrado un mensaje que nuestra conexión ha sido exitosa. Le damos clic en aceptar, en sí y en aceptar. Con esto nuestra base de datos ha sido conectada. Ahora, para conectarla con el lenguaje C#, ponemos aquí en esta línea donde dice proveedor. El proveedor
de base de datos con la que estamos trabajando, que en este caso es ianywhere.data.sqlanywhere. Y ponemos nuestra cadena de conexión, que en este caso va data source, el nombre de la base de datos, que en este caso le pusimos anywhere, el UID, que es el ID de nuestra base de datos, que era user, y el PWD, que es la contraseña o password, que era Faxi. Si todo sale bien, se cargaría nuestra base de datos. Caso contrario, nos mandaría un mensaje de sección que nos daría error al cargar la base de datos. Con esto nuestra base de datos ya está conectada con el lenguaje C#. Ahora vamos a realizar unos procedimientos almacenados, que esos los realizamos en la capa de negocio. Tenemos aquí dos procedimientos que vamos a realizar, que es el insertar usuario, que para eso primeramente necesitamos conectar la base de datos, luego ejecutar el procedimiento almacenado. Aquí va el nombre del procedimiento almacenado y los campos con que éste trabaja, que en este caso son ID y nombre. También tenemos un procedimiento almacenado para eliminar usuarios. También lo que realizamos es conectar la base de datos y ejecutar el procedimiento almacenado, que en este caso es eliminar usuario. Pero para eliminar usuarios solo vamos a necesitar la ID. Solo con la ID vamos a eliminar los usuarios. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba. Damos clic en iniciar. Se abre nuestro formulario con que estamos trabajando. Aquí en identificación escribimos la identificación del usuario que querramos agregar. En este caso vamos a agregar 130 40 50 19 6 con un nombre de Pedro Delgado. Le damos clic en ingresar y ahí ya se nos ha ingresado el dato en nuestra base de datos. Vamos a tablas, usuarios y data para comprobar que se ha ingresado el nuevo usuario, que es Pedro Delgado, con su respectiva ID. Ahora vamos a realizar una prueba de eliminación. Para ello damos clic en limpiar para vaciar nuestras cajas de texto. Como dijimos antes, para eliminar un usuario solo era necesario de la ID, que en este caso vamos a eliminar a Luis Alonso. Sería 131 26 82 0. Le damos clic en eliminar. Ahora refrescamos nuestra base de datos y comprobamos que el usuario ha sido eliminado. Vamos a eliminar otro usuario. En este caso vamos a eliminar el que agregamos no hace mucho, que era el de 130 40 50 19 6. Lo vamos a eliminar. Ahí comprobamos que se ha eliminado el dato. Y para dejar nuestra base de datos como está, vamos a ingresar el otro integrante del grupo, que es su ID era 131 26 82 22 0. Y el nombre era Luis Alonso. Le damos clic en ingresar y comprobamos que se ha ingresado el dato en nuestra base de datos. Bueno, esta ha sido la explicación de cómo conectar una base de datos Anywhere con el lenguaje de programación C#. Espero que les sirva de gran ayuda y les sea de mucha utilidad. Gracias. Nos veremos con unos futuros tutoriales.